En el corazón del Edén, Adán y Eva vivían en perfecta armonía con Dios y con la creación. El jardín era un lugar de belleza indescriptible, árboles cargados de frutos, ríos que fluían con aguas cristalinas y animales que coexistían en paz. Dios les había dado un hogar perfecto y un propósito claro: cultivar y guardar el huerto. Pero en medio de tanta abundancia, había un mandato divino. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Este mandato no era una restricción arbitraria, sino una prueba de confianza y obediencia. Adán y Eva disfrutaban de la libertad y la comunión con Dios, pero pronto enfrentarían una decisión que cambiaría el curso de la humanidad. ¿Por qué Dios colocó un árbol prohibido en el Edén? Este árbol representaba la elección entre confiar en la sabiduría de Dios o buscar la autonomía humana. Era una invitación a vivir en dependencia de Él, pero también una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia. Un día, mientras Eva caminaba por el jardín, la serpiente, el más astuto de todos los animales, se acercó a ella. Con voz sutil, le preguntó: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Eva respondió con firmeza: podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. La serpiente, astuta y engañosa, replicó: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Con estas palabras, la serpiente sembró la duda en el corazón de Eva. ¿Realmente Dios les estaba ocultando algo? ¿Sería posible que Él no tuviera sus mejores intereses en mente? La tentación siempre comienza con una pregunta que socava nuestra confianza en Dios. La serpiente no atacó directamente a Eva, sino que distorsionó la verdad para hacerla dudar de la bondad de Dios. Este es el mismo engaño que enfrentamos hoy. La idea de que Dios nos priva de algo bueno, cuando en realidad nos protege del mal. Eva miró el árbol y vio que el fruto era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. Tomó del fruto, lo comió y también le dio a Adán, quien comió. En ese momento sus ojos se abrieron, pero no para alcanzar la sabiduría divina, sino para descubrir su propia desnudez y vulnerabilidad. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrirse. El pecado había entrado en el mundo, y con él la vergüenza, el miedo y la separación de Dios. La armonía del Edén se había roto y la humanidad enfrentaría ahora las consecuencias de su desobediencia. El pecado no solo nos separa de Dios, sino que también nos hace sentir vergüenza y miedo. Adán y Eva intentaron cubrir su desnudez con hojas, pero ningún esfuerzo humano puede ocultar nuestro pecado ante Dios. Solo Él puede proveer la cobertura que necesitamos. Al escuchar la voz de Dios, que se paseaba por el jardín al fresco del día, Adán y Eva se escondieron entre los árboles. Dios llamó a Adán: ¿dónde estás? Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé no comer? Adán culpó a Eva: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Eva, a su vez, culpó a la serpiente: la serpiente me engañó y comí. El pecado no solo había roto su relación con Dios, sino que también había introducido la culpa, la acusación y la división entre ellos. El pecado nos lleva a escondernos de Dios y a culpar a otros por nuestras decisiones. Pero Dios, en su misericordia, busca al pecador para confrontarlo con amor y ofrecerle una oportunidad de arrepentimiento. Dios pronunció las consecuencias del pecado.
A la serpiente dijo, maldita serás entre todas las bestias. A Eva le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto. Y a Adán le dijo, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El pecado trajo dolor, sufrimiento y muerte al mundo. Pero incluso en medio del juicio, Dios mostró misericordia. A Adán y Eva les hizo túnicas de pieles, un acto que prefiguraba el sacrificio futuro de Cristo para cubrir nuestro pecado. Las consecuencias del pecado son reales, pero la gracia de Dios es más grande. Aunque Adán y Eva fueron juzgados, también recibieron una promesa. La simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta es la primera señal de la redención que vendría a través de Jesucristo. Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén para que no comieran también del árbol de la vida y vivieran para siempre en su estado de pecado. Puso querubines y una espada encendida al oriente del huerto para guardar el camino al árbol de la vida. Así, Adán y Eva salieron del paraíso, marcando el comienzo de una humanidad caída, pero también de la promesa de redención. Aunque el pecado había entrado en el mundo, el amor de Dios no se había extinguido. Él tenía un plan para restaurar lo que se había perdido. La historia de Adán y Eva no termina con la expulsión del Edén, sino con la promesa de un Salvador. Aunque el pecado nos separa de Dios, Él nos busca para reconciliarnos consigo mismo. Hoy, esa promesa se cumple en Jesucristo, quien nos ofrece perdón, restauración y vida eterna.